En esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge García y Anita García. Ellos son padre y madre de familia de una adulta que ya está por el mundo, ¿no? Y realmente lo que más sorprende es que hoy en día hay un florecimiento de familias que están haciendo educación alternativa, educación para la vida, educación consciente, todo dentro de la tendencia de la educación libre. Y ustedes incursionaron hace, ¿cuánto? Como, como 30 y 35 años. 35 años, más o menos. ¿Cómo les fue? Porque imagínense en aquella época, en aquellas circunstancias, ¿cómo fue para ustedes ese proceso de incursionar en la educación libre? ¿Yo? Bueno, me da la palabra a mí un poquito. Sí. Bueno, para nosotros sí fue al comienzo un reto porque, claro, nosotros veníamos de otra educación tradicional, normal y digamos así normal. Y entonces sí, toda la gente que nos decía, ¿dónde le van a poner a estudiar a la Juliana? En una escuela donde no le van a enseñar nada, y entonces sí era medio complicado. Pero no, fue al comienzo, claro, me acuerdo de Silvia que nos recibió, Silvia Sanza, en esa época y nos dijo, bueno, aquí en realidad no le vamos a enseñar nada, pero va a aprender sola. Y tal vez ahí tuvimos un proceso cada uno de nosotros en los colegios, no sé, bueno, malo, no se puede calificar así, pero no queríamos una enseñanza como la nuestra. Y entonces, afortunadamente, coincidimos y nos lanzamos, porque sí era un reto, y nos lanzamos al agua. Eso. Sí, en realidad, lo que yo podría comentar es que, digamos que desde hace, ¿cuánto será? Unos 40 años. En realidad, yo comencé a incursionar en el campo de la educación, porque a través del centro de investigaciones que teníamos en cuestiones urbanas, era como que nos facilitaba mucho el que la gente aprenda a través de pequeños cursos, pequeñas charlas. Siempre estuvimos haciendo charlas con comunidades sobre problemas urbanos. Y entonces esa experiencia, digamos, con comunidades te hace pensar mucho, porque te hace ver que la educación no necesariamente pasa por las universidades, pasa por la universidad de la vida. Y entonces eso como que sí ayudó mucho para la toma de decisiones, digamos, respecto de si ponerle o no en una educación distinta, ¿no? Que es un poco lo que finalmente optamos por hacer. Me parece que sí, justamente esa era también mi inquietud, porque ustedes vienen de un mundo académico, de tener sus títulos universitarios. Y bueno, sin polemizar ni mucho menos, esto de que sí, en el Pestalozzi había estos dos pilares fundamentales que es el autoaprendizaje y el autoconocimiento, que tiene mucho que ver con la realización del ser. Y eso a mí me impresiona de estos muchachos que salieron de ahí, que ahora son adultos. Y ahí también se conecta con una pregunta, porque la mayoría de personas dicen, ¿y qué ha sido de aquellos niños y niñas que crecieron en un ambiente con base en la libertad? Y muchas veces dudaban, incluso si es que no se adaptarán al sistema. En ese sentido, ¿cómo ustedes pueden contarnos su experiencia? Eh, claro, bueno, nos fue muy bien, eso hay que decir. Pero sí, fue un proceso, no sé si complejo, pero interesante más bien, de vida, de todos de los tres, porque son solo tres, una sola hija. Y entonces sí, fue un proceso de ir como, como viendo cómo es que iba aprendiendo, digamos así, y cómo ella iba desarrollando su propio ser, su propia, como digamos, intereses, cómo ir desarrollando sus propios intereses, sus propios propósitos para la vida y definitivamente ahí le fuimos acompañando
tanto que, claro, en el pasar del tiempo, ella, digamos, no, eh, cuando ya tocaba la edad universitaria, ella dijo, bueno, yo creo que voy a entrar a una universidad. Y dijimos, pero a una universidad. Y ella dijo, sí, voy a probar. Y entró ahí a la universidad, pero vio que realmente no perdí el tiempo. Dijo, no, estoy perdiendo el tiempo porque yo quiero otra cosa. Y entonces empezó a ella a meter en la vida de la montaña. Ella se hizo guía de alta montaña y empezó en eso ya desde los 13 años, 14 años. Y en eso fue más bien metiendo su interés todas sus capacidades. Y dijo, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, pero no tenía esa cosa de decir, esto va a ser mi profesión, sino que ella iba como viviendo, divirtiéndose. Y a la vez fue después consiguiendo trabajo y ya, pero ella era más como su vida, y disfrutaba de todo esto, ¿no? Y entonces dijimos, claro, está perfecto, ¿no? Nosotros no, dijimos, pero claro, en el riesgo que es la montaña y todo, ahí es una parte compleja un poco para uno. Pero ya poco a poco, como ella fuimos como desarrollando la confianza en ella, porque en la medida en que va formándose ella, va teniendo ella misma su propia responsabilidad, sus propios precauciones y su propia estudio para, digamos, no correr mayor riesgos. Y fue desarrollándose así, ¿no? Un poco. Sí, yo lo que veo es que esa capacidad de autoaprendizaje es un proceso de construcción que se va generando desde pequeños, en la medida en que son capaces de ir tomando decisiones. Pero al ser capaces de tomar sus propias decisiones, también son capaces de darse cuenta de las implicaciones que esas decisiones tienen. Y entonces el poder hacerse cargo de sus propias decisiones y de las implicaciones que esas decisiones tienen, creo que eso fue haciéndole que ella tenga un proceso de maduración bastante profundo, diría yo, que se muestra justamente en la pregunta que tú me haces, o sea, cómo ella se enfrenta al mundo con un nivel de madurez y de decisión que la gente mismo se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona desde esa edad, porque ya desde los 13, 14 años, o inclusive antes, ya se va viendo cómo ese proceso de maduración les va dando una capacidad de poder interactuar con el mundo, digamos, de una manera impresionante, ¿no? O sea, con los otros seres humanos, con el planeta, con las gentes, con los otros seres animales, vegetales, hay como un respeto muy fuerte frente a las relaciones. Eso es lo que veo. Claro, y bueno, lo que también se puede observar es que ella va construyendo su propio sistema de creencias y en eso también es fundamental que claro, por ejemplo, hay una creencia que si aprendes y que trabajas duro y te esfuerzas y te sacrificas, pero lo que más sorprende es cuando alguien disfruta de lo que hace y le haya una pasión, ¿no es cierto? Y creo que yo también puedo percibir eso en la hija de ustedes. Como padres que sintieron que hubo una transformación en la casa, ustedes con sus valores, ¿cómo fue ese proceso que también intriga a las familias, ¿no? ¿Cómo cambiar algo que yo aprendí de niña y que sí me funcionó por algo que aparentemente o aparece como algo nuevo, ¿no? ¿Cómo dejarlo, las viejas creencias y, y vivir lo nuevo? ¿Cómo se hace esto, no? Y bueno, yo creo que es en la vivencia, ¿no? En el proceso que va teniendo de enfrentarse, de enfrentarse con cada situación en su trajinar, digamos, ya profesional, porque a la larga lo que tiene ahora es una profesión. Y entonces, claro, ella se enfrenta ya, digamos, profesionalmente con una actitud súper, súper como de ella, como tranquilidad.
como, sí, de diversión. Y entonces a la vez que tiene el trabajo y la responsabilidad con los clientes, porque claro, es una responsabilidad con los clientes, de Una vida alta o muerte, responsabilidad. y entonces es una alta responsabilidad. Ella lo enfrenta con tranquilidad, o sea, y con respeto y mucha responsabilidad. Como ella mismo dice, con calma, Calma, con la con calma. la calma, ¿no? Y yo creo que es sobre todo muy respetuosa, como decía Jorge, con la naturaleza, con la montaña mismo, con la gente, le quieren mucho los clientes, se hace muy amiga de todos. Y sí, respeta todos los procesos de cada uno, porque, claro, a veces son 7, 8 clientes y cada uno tiene su carácter, digamos así, entonces tiene que manejar todo esto, ¿no? Entonces no es solo agarrar y subir a la montaña, sino es toda la logística, todo ver del uno, del otro, La la planificación, o sea, son muchas cosas, y entonces ella lo enfrenta, yo digo, sí, con la calma, la tranquilidad, y lo que le da que ella ya tiene experiencia, ha ido teniendo, ¿no? Ya tiene un bagaje, digamos, de experiencia en esto, que le da tranquilidad, se enfrenta respetuosamente. Entonces, claro, nosotros, como tú dices, no hemos tenido ese proceso de jóvenes, ¿no es cierto? Pero ya viendo los resultados, viendo cómo está, cómo le va, cómo vienen acá a la casa muchos de los clientes, se hospedan aquí, están, o sea, son unas relaciones, no es de trabajo específicamente, son de vida. O sea, tanto que les reciben en su país, van a otro país y están con ellos. Entonces, no es una experiencia así dura de trabajo, sí es esfuerzo, hay esfuerzo siempre. Sacrificio. No, el Pero sí, bien, sacrificio a mí no me es. gusta mucho lo que acabas Ajá. de decir, porque otro tema que también es como muy recurrente, y es inquietante para los papás, las mamás, es el hecho de que no hay estructura en una escuela libre, que los niños tal vez no adquirirán las herramientas. Cuando está probado que un ambiente preparado, al estar ellos en contacto consigo, pueden activar la toma de decisión, el autoconocimiento, el autoaprendizaje, muchas potencialidades, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que realmente, porque también a la par de esto viene el hecho de que dicen que solo funciona hasta los 12 años? ¿Cómo va? ¿Cómo Pero ahí lo que es interesante es que cuando tú sientes en ti o en la otra persona, y en este caso en la relación que teníamos con Juliana, cuando tú sientes que estás haciendo lo que te gusta en la vida, o sea, lo que realmente te gusta, no lo que normalmente uno quiere, sino lo que internamente sientes que te llena, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo eso, pasa algo que yo veo que pasó en ella, pasa en nosotros, en algunos casos, y es que haces lo que te gusta, lo haces tan bien, que como lo haces tan bien, te pagan por eso. O sea, es al revés. No es que buscas trabajo, sino que la forma como lo haces es tan, digamos, Es tan compasión, empática es con la gente, compasión. con todo, que la gente te termina reconociendo. Entonces, no buscas trabajo, ni que te paguen. La verdad es que te pagan, porque ese es un poco Y la como es verdad. compasión, digamos, le metes todo, ¿no? Claro. Das con todo y para que salga bien, o sea, obviamente. Y en este caso del trabajo de la montaña es más todavía, porque tienes que salvar tu vida y la vida de los otros. Entonces, claro, es más fuerte. Y hay una cosa bien interesante en esa relación, Proteger, digamos. que es cuando están pasando el momento de la adolescencia, que normalmente en las familias habla de la edad del burro, ¿no? En el caso nuestro, con el caso de Juliana, la verdad es que eso nunca estuvo presente. La relación siempre fue como muy rica, ¿no? Una relación fuerte, intensa, de conversación, de plática, y que la conservas hasta ahora. Entonces, no sientes, digamos, que hay como que una ruptura de adolescencia, ¿no? No, o sea, Una brecha generacional. no hay eso, ¿no? Qué Es bueno, qué más lindo. bien, Creo que algunas familias han comentado esto, que
que no hubo esta época difícil de conflicto, del conflicto de autoridad, de rebeldía. No, esto también ha sido muy suave para muchos. Sí, bueno, últimamente estamos muy enfrentados a este cuestionamiento, ¿no? De que tal vez solo hasta los 12 años y después la universidad o el colegio y la universidad sirven. Y yo tengo el testimonio de varias gente que estuvimos en este camino, que no fue así, que ellos estuvieron hasta cuando quisieron estar, y un promedio entre 18 y 19 años, ¿no es cierto? Em, ¿Ustedes creen que las experiencias propias fueron forjando en ella lo que es hoy? ¿Cómo pudieran ustedes sintetizar? No es tan fácil. Yo vería una cosa que es súper interesante, desde la observación que como padres logramos tener. O sea, yo, por ejemplo, tengo imágenes todavía, no sé, que me acuerdo, porque uno tenía que ir a la escuela, entre comillas, de escuela. A la no escuela. A la no escuela. Tenía que ir a observar, simplemente a observar. Entonces, yo me acuerdo hasta ahora, por ejemplo, que íbamos a observar, ¿y qué es lo que pasaba? Que los niños llegaban desde pequeñitos y los niños, no es que había alguien diciéndoles, vengan para acá, vayan para allá, no, o sea, bajaban primero los más pequeños, abrazaban a Mauricio, a la Rebeca, o a algunas personas que estaban ahí, y cada uno se iba para su lado, o sea, nadie les estaba diciendo ahora esto, ahora es esto, no, o sea, no había una directividad en ese sentido, ¿no es cierto? O sea, cada uno desde pequeño tomaba sus propias decisiones y se respetaban esas decisiones. Ese proceso lo vas viendo en las distintas edades, ¿no es cierto? Entonces, como se va produciendo ese proceso de respeto en distintas edades y en distintos momentos de la vida, tú vas viendo que el ser va creciendo con su propia entereza, con su propia dinámica. Es un ser con el que si tú conversas, sientes le sientes al otro, lo sientes como es, con calidez, con fuerza, ¿no? Con dedicación. Entonces yo veo que ese proceso se va dando como paulatinamente. No es así de golpe. Claro, un poco ahí en ese proceso lo más difícil, digamos, para los padres como nosotros es aprender a respetarles. Porque claro, viene siempre, surgen las tales expectativas, ¿no? De los padres. No es que tienen que tener la mejor educación, tienen que saber esto, a tal edad, a tal otra. ¿Y qué pasó cuando íbamos como dice, a las visitas ahí, pasaban jugando? Y bueno, ¿y a qué horas aprenden a sumar, multiplicar, qué sé yo? Entonces, claro, son las expectativas que jalamos del colegio, ¿no? De nuestra experiencia educativa, ¿no? Y esa parte creo que les resulta compleja a muchos padres. Como digo, afortunadamente, yo no sé por qué cosas de la vida no nos importaba mucho que a los 8, a los 9 ya tengan que saber leer, redactar, escribir, qué sé yo, matemáticas, tanta cosa. Pero veíamos que porque también seguimos el curso que dan en el PESTA para padres, un año y hoy un año Jorge. Entonces, claro, fuimos viendo la riqueza de los materiales que tenían. Entonces, claro, a los materiales ahí estaban, pero a saber si los niños, en este caso Juliana, hacía o no hacía algo. Pero resulta que al pasar del tiempo veíamos que yo iba al mercado, por ejemplo, y ella me hacía las cuentas en la cabeza solita, y yo que soy pésima para las matemáticas, ella ya me daba haciendo, entonces dije, algo raro pasa ahí. Y claro, te vas dando cuenta de que después iba leyendo los letreros de las calles, cuando ibas por las calles, y entonces, claro, ¿a qué horas aprende a leer? Y dijimos, bueno, así mismo es, ¿no? Y claro, hay que aprender, como digo, eso de respetarles, dejar su tiempo, el proceso, y no tener mayor expectativa, que es lo que yo digo, nos ayudó a que se dé como más fácil, ¿no? No, porque esa idea de que quisiéramos que el niño o el chico ya a los 12 o 13 años ya sepa un montón de cosas, y la verdad es que lo que tiene que saber es saber vivir bien.
el momento, Saber qué es ¿no? lo que El quiere. instante. Y yo digo, a mí se me agradaba tanto eso porque Juliana tiene una frase que lo tenía en su teléfono. Cada vez que prendía el teléfono, y ahora está grande, ¿no? Que dice, hoy no se vuelve a repetir. Ujú. Y es profundo, ¿no? Porque te está mostrando una perspectiva de aprendizaje del día a día. O sea, no dejas de aprender Permanente, ¿no? nunca. Permanente. Entonces, el aprendizaje no es un problema de que sepa matemáticas, de que sepa castellano, que sepa escribir, no. Y de Es un vivir. problema de saber aprender todo el tiempo, de la vida, de los procesos, de las cosas. Y ahí es donde vas haciendo un profesional de la vida, ¿no? En lo que eres, en lo que estás, ¿no? Yo creo que esto del autoaprendizaje mucho tiene que ver, bueno, con el autodidactismo, porque a veces se cree que ser informal, ser autodidacta no tiene mucho sentido, no se aprecia lo que tú aprendiste por ti mismo, ¿no? Entonces, ustedes, dentro de este proceso que han tenido, ¿qué les dirían a los padres y madres de familia que ahora están optimistas de estar en este proceso de la educación libre? Papitos, están jodidos. Están jodidos porque este proceso de autoaprendizaje es difícil para los papás, Sí, pero es muy fácil para los niños, para los jóvenes. O sea, porque es un proceso natural. O sea, a la larga te vas dando cuenta de que realmente es muy fácil para los niños, los jóvenes, entrar en estas dinámicas de autoaprendizaje. Pero para los adultos que ya hemos venido trabajando un sistema educativo de enseñarle, estamos fritos. Porque todo tenemos creemos que que se desprogramar. enseña, ¿no? Y las cosas más difíciles que en mi caso, por ejemplo, me ha tocado ir haciendo con el tiempo, es aprender a desaprender Eso y es aprender fundamental. a aprender nuevamente, ¿no es Claro. cierto? Y puede ser fácil para los padres, o sea, puede ser lo más fácil, porque en realidad, si uno ya se puede poner a pensar después de ya haber pasado todo el proceso, ¿no es cierto? O sea, ahora en la actualidad como que hay como más elementos, más información, más todo. Entonces, los papás tienen que estar como más tranquilos de que pueden acceder a un conocimiento más profundo, pero dejándole que sean personas, o sea, dejándole que ellos decidan qué es lo que quieren hacer. Porque si desarrollas hasta los 7 años, digo yo, esa fuerza interna de medio ir detectando qué cosas te gusta hacer, qué sé yo, bailar, jugar fútbol, cualquier cosa, o la medicina, o las plantas, no sé, cualquier cosa. O sea, si ahí como padre detectas y apoyas y más bien vas como empujando y dejando ser sin mucha expectativa. Yo me acuerdo clarito, la Juliana le pusimos en un vacacional con el Fabián Zurita, que tendría 9 años, 8 años, 9 años. Y claro, dijimos, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y claro, es súper estricto, Fabián Zurita es súper estricto, estructurado y todo bien. Y veíamos que era ¿Campamentos de qué el eran? campamento vacacional, era subir a la Vamos a montaña, ir al resultar. campo, sobre todo. Y claro, contaba la Juliana que eran unas reglas duras, estrictas. Por ejemplo, a él no dejaban que entre ningún teléfono, ningún caramelos, ningún nada de nada. Era así. Y tenían camas como de militares, como así en Camarotes, como, ¿cómo es? literas. En literas y solo una ligera estera para dormir, así. Se levantaban 6 de la mañana a lavarse en agua fría y todo, y ya salen a la montaña y todo así. Entonces, era una cuestión un poco dura para los niños. Pero a Juliana bien iba. Yo me acuerdo, Lo tomaba con gusto, porque le le, gustaba. gustó, le empezó a gustar. Y yo a las 4 de la mañana, me acuerdo, salía de acá y les llevaba a Quito, porque los encuentros eran en Quito. 4 de la mañana salía yo con el carro, salía a dejarle, tenía que llegar a las 5 allá. Y claro, es un esfuerzo nuestro, pero era porque Pero ella él quería. empezó a gustarle un régimen así.
Y entonces empezó a gustarle, y después ya el Fabián le contrató para que ayude en los campamentos para los de la costa. Y entonces ya tenía como 11, 12 y ella le contrató a Fabián y le ayudaba ahí con los chicos y todo. Y entonces le empezó a gustar. Entonces, claro, es eso de que vas detectando, ¿no? Qué cositas le mueven, le gustan, ¿no? Y claro, por ejemplo, con relación con eso, vas entrando en esta dinámica de lo que te gusta, en este caso la montaña, y termina ella inclusive armando una escuela de formación de alta montaña aquí en el Ecuador, con la Asociación de Guías de Montaña. Pero monta un tipo de escuela que tiene esta característica que retoma las cosas como el Pestalozzi, ¿no es cierto? Aprendes haciendo, no es, aprendes yendo, estando en la montaña, practicando, o sea, entonces montas otro, inclusive yo miro desde ese lado y digo, claro, termina armando una escuela de montaña que no tiene nada que ver con las universidades nuestras, pero que es una escuela de montaña que es en la montaña, pues, haciendo las cosas, ¿no es cierto? Y ahí logran montar una cosa que la articulan tan bien que la aprueban inclusive a nivel internacional la escuela. Y ahora forma parte de la escuela de la Unión de Guías de Alta Montaña del Mundo, ¿no? Entonces vos dices, ¿cómo una Qué chica potencial, que ¿no? comenzó así, comienzan inclusive a montarte después cosas que te cambian el sistema educativo de cómo se hace el proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo vuelve a dar, pero ya con esos niveles así de, de rigurosidad, de Profesionalismo, un poco, profesionalidad ¿no? para hacer Porque las cosas. Una alta responsabilidad, Sí. digamos. alta responsabilidad. Sí, en realidad yo les agradezco mucho a ustedes por este testimonio. En estos momentos cae como agua bendita, realmente como un alimento para motivar a las familias que sigan ese camino que ya han elegido. Hay muchas familias jóvenes que lo están haciendo. Ahora hay una red bonita, grande, amplia en Sudamérica y Centroamérica, y creemos que estos testimonios fortalecerán a ellos y les darán ese impulso de continuar. No sé si quisieran mencionar algo más. Sí, yo quiero aprovechar para agradecerte, a ti, Esperanza en particular, porque como formaste parte del proceso y tenemos unas fotos por ahí tuyas con Juliana, De ¿no? acompañante. De acompañante, que realmente para nosotros, digamos, es como súper interesante tener ahora una conversación contigo, con Edgar, que es quien está aquí al frente grabando, El asesor técnico. el asesor técnico, que realmente sí, quería agradecerte muchísimo porque uno siente que haya habido todo un proceso de mucha gente, digamos, que ha pasado por lo mismo, ¿no? O sea, ha sentido esa gracia, ese interés por este tipo de aprendizaje de educación y han dedicado su vida a eso. Así es Sí, que no. muchas gracias. Sí, igual que Jorge, agradeciéndote muchísimo realmente, Esperanza, Edgar, por todo lo que le metieron las ganas y el esfuerzo. Y claro, en esas épocas que pucha, era complicado Era lanzarse a una impensable, ¿no? cuestión impensable, a una Educar educación ningún tan libertad. diferente, porque claro, nosotros anduvimos buscando escuela y no lo logramos. Incluso ya nos cogieron cupo en el americano y todo, dijimos no. Y claro, dijimos no. Y fue la única escuela que la Silvia nos presentó el libro Educar para Ser. Y entonces, claro, agradecer también que ya no están con nosotros, Sí, a la Rebe, al a la Mauri Rebe, al Mauri, y a a todas las todos profes, ¿no? los que Porque hicieron realmente le estos metieron grandes. mucha, su vida, ¿no? Porque fue su vida que le metieron ahí todos. Y se ve reflejado en esto, con estos guaguas Y que sí, tenemos ahora, se que ya no son refleja. guaguas. Ya, pues ya Sí, son no, adultos, se ve 40, los 42, frutos. 44 Y años. entonces sí, no, es muy agradable saber que pasó todo esto. Y que se lancen nomás, porque esto es Sí. lanzándose. Estamos felices de todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por este tiempo y por compartir su vida.